Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de los fans del cómic, donde los fanáticos son los protagonistas. Espero que estén muy bien, que estén excelente, que hayan tenido una linda semana y estamos aquí de nuevo en un episodio más, después de nuestros recurrentes espacios entre episodios. A veces nos abandonamos, pero no solo ustedes, sino a nosotros mismos también, y no tenemos tiempo para casi nada. Pero pues siempre intentamos estar pendientes y lograr conectarnos y grabar un poquito. Bueno, Vic, ¿cómo has estado? Bueno, bastante bien, sobre todo porque hemos tenido estas semanas de series de Marvel que ya, por supuesto, nos hacían falta. Uno pensará que no, con toda la ola de críticas que se han sumado pues con Quantumania y todo este temita de que el cine de superhéroes está en fática, que a la gente ya no le interesa, pero realmente no siento, como dicho popular, no siento que sea la fatiga de los superhéroes, sino el cansancio de las malas historias es lo que nos está agotando y Sí, realmente se aprecia la llegada de Secret Invasion porque no solamente nos hace recuperar estas semanas de series de Marvel, sino también que nos entrega una historia que posiblemente sea una historia, vamos a decirlo, fuera de lo común, o sea, y que podría dar mucho de qué hablar, a pesar de que en este momento no lo esté dando, y que es una serie diferente de todas las que se han estrenado hasta ahora, pero por supuesto, o sea, es como ya sabíamos, todas las series de Marvel pues han tenido algo que las caracteriza, y pues a Secret Invasion la caracteriza este tono con el que ha empezado. Mucha gente lo refiere como una especie de Winter Soldier 2.0 por el tono, la trama, pero es que ni siquiera siento que sea una historia como la de Winter Soldier. Ojo, esto no necesariamente tiene que ser negativo, para mí es súper positivo. ¿Por qué? Porque lo primero que puedo decir de los capítulos que he visto hasta ahora, que por cierto no he visto el cuarto capítulo, o sea, el capítulo de hoy miércoles, claro. que estamos hablando, siento que es una serie que entiende que el público maduró, que el público creció. O sea, no es una serie como de repente pudo haber sido She-Hulk o Miss Marvel, y las pongo aquí porque fueron las últimas que nos dieron. Y ya pasó bastante tiempo, de hecho, desde que, Sí, desde que vimos las series es un gran de que espacio. de repente, ajá, de que de repente podían ser unas series no dirigidas para cierto público, sino enfocadas en que el personaje era este y este era el tipo de historia que necesitaba. Aquí pareciera que el tipo de historia que necesita Secret Invasion es el tipo de historia que el público de nicho y el público en general de Marvel era la iba a absorber mejor. ¿Por qué? Porque parece que es una historia adulta, es una historia que no tiene miedo de ser cruda, de que no tiene, ni siquiera en el lenguaje, porque me parece que hasta en el guión es explícito, y que no está aterrada de no meterte contenido, vamos a decirlo, muy, muy marvelesco, o sea, muy épico o muy de acción, como de repente había en Moon Knight o en la misma Hawkeye, o bueno, en todas las series de Marvel que se han estrenado hasta ahora. Esta se conduce a sí misma a su manera, tiene su propio ritmo, y bueno, me parece que es una serie que ha acertado en el tono, que ha acertado en el ritmo y que ha acertado al ser lo que es. Realmente no necesita absolutamente nada de los cómics. Quizás esto no sea tan bueno decirlo porque pensarán, oh, pero es que sí, pero realmente las personas involucradas detrás de Secret Invasion querían hacer una historia súper original con su propia tonada y lo lograron. Ahora, me entristece, ¿por qué? Porque es una de las mejores series de Marvel hasta ahora y es de la que menos se está hablando. Entonces, no genera conversación, no sé, y muere muy rápidamente. O sea, es como que se mantiene, pero se olvida rapidísimo. En Sí, cambio, con series, inclusive con la misma She-Hulk, pasaban semanas hablando de ella. O sea, quizá muy pocas cosas buenas, pero duraba la conversación hasta el siguiente miércoles. En cambio, Secret Invasion salió hoy un capítulo y se olvidó ese capítulo. O sea, nada más queda en la memoria de los que la están viendo. Y bueno, eso me parece muy triste por muchas razones, porque ansiábamos tantos historias de calidad, historias buenas, una narrativa diferente, y vayan y nos entregan esto y es como que no se habla de esto. Sí, se sigue hablando todavía de los malos efectos especiales, de los guiones pobres, de X cantidad de cosas, pues, o sea, y no sé, la verdad es que estoy un poco decepcionado por el recibimiento que ha tenido Secret Invasion, porque la verdad es que me parece que es una serie
que debería tener más conversación. Sí, justo hablando desde el principio que yo empecé a verla, yo creo que ya vienes como programado, como habías mencionado, con seguidilla, ¿no? De malos guiones o de malas historias, de pues problemas con los efectos especiales, ¿no? Que ya cada problema es como que en lugar de valorar las pequeñas cosas buenas, como que se las vas añadiendo y cada vez te va gustando menos. Entonces, como que al principio ya no estaba tan emocionado por ver un proyecto de Marvel, en este caso una serie, y yo creo que es el sentir de mucha gente, ¿no? Yo creo que mucha gente no está como al principio con WandaVision o Winter Soldier y Falcon en su momento, cuando empezamos a salir capítulos semana a semana, que constantemente los estaban viendo, ¿no? Y no se perdían, y casi todos en la mañana, o antes de ir al trabajo, o antes de ir a la escuela, o ya regresando, es lo primero que veían y estaban pendientes. Y generaban conversaciones, porque por lo menos WandaVision generó una conversación tal en las redes sociales de la magnitud de series como Breaking Bad, Claro. Juego de Tronos, que la gente duraba hasta el fin de semana hablando de la serie y esperaba para sentarse un día a la semana y verla. Claro, generaba este tema de conversación cotidiano, ya no solo en las redes, sino en el trabajo, en la escuela, o entre mismos familiares, ¿no? Que estaban relacionados con este contenido. Entonces, creo que Secret Invasion viene siendo ¿cómo se llama? El castigado de todas las demás series o de las últimas series, ¿no? Lamentablemente. Porque pasamos de Moon Knight de tener una gran historia, unos buenos personajes, y nos fuimos viniendo hacia abajo con Miss Marvel y She-Hulk, que seamos honestos, sí te dejan un sabor de boca como de ya me da muchas ganas de ver esto, mejor veo esta otra cosa que está de moda, mejor Mm. volteo para otro lado, ¿no? Entonces, creo que pasó eso, y al principio o el primer capítulo sí no me dejó mucha sensación de una buena historia, pero ya empezando en el segundo creo que empiezo a ver cosas buenas, en donde, como mencionas, tiene tonos similares a Winter Soldier, pero sin serlo completamente. Y es bueno porque pues tiene su propia esencia, ¿no? Y no piensas como en una secuela o en una precuela del mismo Winter Soldier. O no sientes que sea un trabajo reciclado de los hermanos Claro, Rousseau, que sabemos que en su paso por Marvel Studios también nos entregaron historias muy épicas, pero también con un tono mucho más oscuro. O sea, porque inclusive la misma Civil War, las de los Vengadores, evidentemente necesitaban de esa oscuridad que los hermanos Rousseau lograron impregnarles a las historias. Y siento pues, quizá aprendieron de eso, lo mantuvieron o mejoraron en ese aspecto. Y realmente fue una grata sorpresa para mí. De hecho, como tú dices, quizás el primer episodio no te supuso nada que te pudiera enganchar. Yo puedo entenderlo porque uno esperaría que al ser una serie de Marvel, de hecho es la primera serie que realmente no cuenta con un personaje, vamos a decirlo, en la vestimenta de un superhéroe, sino claro. que el protagonista es el propio Nick Fury. Entonces, evidentemente sabes a qué va la historia. Entonces, obviamente aquí prescindimos de Vengadores, de personajes que van a suplir para algo más a futuros. Ya sabemos quién es Nick Fury. Ahora nos metemos en los zapatos de Nick Fury dentro de esta guerra que parece que lleva cocinándose desde hace mucho tiempo. Entonces, claro, evidentemente con frágiles referencias de la historia que evidentemente uno ya conoce y con un planteamiento del problema que cae sin de personajes con más fuerza o con mayor participación porque Nick Fury es un personaje lo suficientemente sólido como para llevar la serie. Realmente es un personaje del que te gustaría saber más. Y sabemos que la serie está cargada de talento. O sea, tenemos a Olivia Colman, a Emilia Clarke y bueno, por supuesto a Samuel L. Jackson. O sea, eh, realmente la serie es una seriaza, pues. Pero bueno, repito, quizá el impacto, o sea, la primera impresión no es tan relevante, pero es porque tenemos detrás de nosotros el sello de Marvel Studios. Entonces, ¿qué es lo que me impresionó a mí del primer capítulo? El final, prácticamente. O sea, el final fue así como que, ¿what? O sea, ¿qué? Sí. Porque precisamente las series de Marvel no acostumbran a
a dar plot twist en el primer episodio. O sea, siempre se los Sí. dejan como para los últimos y así. Entonces yo dije, o sea, esto está diferente, pues, o sea, y entonces creo que esa fue mi impresión y por eso para mí el primer capítulo lo valoro muy positivamente porque mantiene el tono, te introduce a este conflicto, pero lo hace de una manera en la que te da una bofetada como espectador. Claro, porque de primera mano, como dices en el primer episodio, te dice, a ver, esto no es cualquier cosa, es algo serio. No vamos a tener superhéroes, o al menos no están apareciendo hasta lo que llevamos viendo, pero no quiere decir que no sea algo de gran riesgo, ¿no? Y nadie está a salvo, o sea, no porque sea tal o tenga tal nombre o trayectoria o tiempo con nosotros significa que va a estar a salvo de que le pase cualquier cosa. Y lo Por demostró muy supuesto. bien en el primer episodio. Y aún así, a mí me pareció como innecesario el momento, pero es más bien por lo que dices, ¿no? De que no Ujú. estamos acostumbrados a que Marvel haga esto, o no estamos acostumbrados a que normalmente desde el inicio del proyecto, pues ya te digan, aquí está el giro, y dices, ah, caray, ¿no? O sea, entonces sí esperabas otra cosa, y como fue avanzando el tiempo en la serie, me he dado cuenta que pues está bien contar algo en donde no están los héroes, ¿no? Contar qué pasa también en los alrededores, porque tenía esta sensación de que fuese a ser una simple serie con problemas políticos y con ¿cómo decirlo? Pues sí, que estuvieran infiltrados solamente en la política, que no hay mucha diferencia en lo que está pasando ahorita, pero sí lo están manejando de una manera diferente y se nota, ¿no? Se siente cómo se está manejando y se siente cómo lo van llevando de poco a poco. Entonces, pues eso se valora en cierto caso, pero pues sí hay que entender de alguna manera cómo es que está siendo castigada la serie por todos los fracasos que ha habido, ¿no? Yo Y creo que también está siendo castigada por el simple hecho de que como público exigente nos hemos acostumbrado también a que Marvel Studios siempre esté buscando esos giros de tuerca que necesita narrativamente, pero también visualmente. Es decir, yo apostaría por el simple hecho de que no solamente se están ignorando historias de calidad, sino ujú, que se exigen, pero no se saben valorar porque esperamos que las historias sean un copy-paste de los cómics. Es claro. decir, cameos, crossovers en todo momento. Y creo que Marvel Studios también nos mal acostumbró a eso. ¿Por qué lo digo? Porque tuvimos, después de Avengers Endgame, tuvimos estas películas como Spider-Man No Way Home y Multiverse of Madness, y bueno, la misma Civil War anterior a las últimas dos películas de Avengers, donde se nos mezclaban a todos estos personajes, siempre uno metido en la película de otro, un cameo o un momento o un episodio de cualquier fase donde se necesitaba la intervención o la participación de muchos personajes. Entonces parece que yo siento que Marvel Studios nos acostumbró a eso y bueno, nos mal acostumbró. Por lo regular era el Este, mismo de siempre, ¿no? En este caso, el protagonista de la serie era el que sí, siempre sí, estaba participando en las películas de los demás. de otros, sí, precisamente. Entonces, por lo menos, ajá, o sea, teníamos una película del Capitán América, pero en la película aparecía Spider-Man. O Claro. sea, como que Spider-Man no hizo su debut en Spider-Man, sino en la película del Capitán América. Entonces, pasa lo mismo, yo creo que ese efecto fue duradero, porque bueno, tuvimos las dos entregas de Avengers, luego empezamos con WandaVision, que sí es bien, o sea, todos los personajes de WandaVision están bien, pero no dejan de ser personajes relevantes o que participan, porque entonces tenemos a Mónica, tenemos a Agatha, obviamente tenemos a White Vision y todo eso, y bueno, Loki, incluso Hawkeye, que entonces está Yelena aquí, que ya la habíamos visto en Black Widow y no sé qué. Entonces, siempre están como mezclando ciertas cosas, ciertos personajes. Y bueno, evidentemente la cereza del pastel fue No Way Home. Y me parece que esto es un arma de doble filo, porque nos acostumbramos tanto a esta clase de películas épicas donde el factor depende del plot twist de la trama, es decir, bueno, obviamente la emoción, el impacto de No Way Home, evidentemente se basa y vive y respiraba únicamente por la expectativa de ver a los tres Spider-Man juntos. Pero como película, una vez que ya le encuentras la caída, que ya la viste,
pues pierdes ese factor sorpresa y quizá no envejece tan bien. En cambio, me parece a mí que series como Secret Invasion pueden ser series que puedes ver una y otra vez porque no dependen de un factor sorpresa más que el que juega con el guión, o sea, dentro de la historia, y son las series más olvidadas. Entonces, es como, sí, puede ser un castigo divino, puede ser un castigo también por, bueno, no sé, por la mala gestión que hubo con respecto a Quantumania, con Love and Thunder y She-Hulk y quizás Miss Marvel, pero no me parece que debiera pasar porque hay un público que está hambriento de buenas historias de superhéroes y aquí hay una muy buena historia de superhéroes y bueno, no sé, es que ni siquiera yo la metería en el saco de los superhéroes, ¿me entiendes? Es O muy sea, me buena parece tan historia de un diferente mundo de superhéroes, pero en un sí, mundo en un mundo donde habitan superhéroes. claro. Este, y aquí están esas historias y realmente es como, mira, nadie la está viendo, o sea, a nadie le interesa o no sé si es que, no sé, o sea, realmente no sé de qué depende, siento que depende de muchas cosas, pero para mí el tiempo va a reivindicar a Secret Invasion porque puede ser que también la gente esté esperando a que salga la serie completa para agarrar un fin de semana, sentarse y ver los Ujú. 6 episodios de One, pues. Que sí, que eso es una de las cosas que se puede discutir y creo que se ha discutido hace poco, de que hay series, inclusive de Marvel Studios, que no debieran salir semanalmente, sino salir todas de una. Y bueno, quizá eso le pueda estar pasando a Secret Invasion, de que sea una serie que hubiese dado mejor talla si hubiese salido todas completas. Ah, puede ser, es que se siente más como este estilo cinematográfico, al estilo de Winter Soldier. Entonces sí tendría más sentido que salieran todos los episodios juntos. Pero al final sí tiene que ver con lo que comentábamos, que es una especie de castigo por las demás. Y suele pasar que algunos proyectos se castigan solos, como en su caso Quantum Mania. Abrió en taquilla muy bien porque las expectativas eran grandes y no cerró muy bien, No, el ¿no? de boca en boca la destruyó, evidentemente. Doctor Strange lo mismo, o sea, las expectativas eran altísimas, altísimas y pues no cerró tampoco Sin bien. embargo, en ese momento todavía vibra devoción, porque Doctor Claro, Strange, independientemente no defraudó en taquilla, de hecho fue de las más taquilleras de ese año. En cambio, Quantum Mania parece que sí le generó pérdidas al estudio. Entonces, claro, esto también depende, esto es muy relativo, esto también depende mucho de lo que se está contando y como lo habíamos conversado en otros momentos, yo no estoy siendo muy fan de cómo están llevando esto de las historias multiversales. O uh-huh, sea, realmente no me está gustando mucho como pensé que me iba a gustar. O sea, había como, era interesante al principio, pero siento que llevamos demasiadas películas y demasiadas series y todavía no siento que hayamos avanzado mucho con este tema del multiverso. Y creo claro, que, evidentemente es un tema de cómics, no es un tema únicamente de Marvel claro, ni de Disney, o porque sea, es un DC tema de tampoco lo ha cómics. podido manejar bien. Exactamente, DC tampoco lo ha sabido manejar. Este, Creo que y donde sí hemos visto un manejo decente y muy llamativo es en Spider-Man, de Miles Morales. Creo que el sí, sí, manejo que ha sí, tenido del realmente. multiverso es bastante bien acertado. Y porque desde un principio esa fue su línea. O Claro, sea, es decir, ya tenía esta historia multiversal, no habiendo la moda que hay ahorita por este tipo de historias. Entonces, creo que por eso también disfruto muchísimo más Secret Invasion, porque es un descanso, es una desconexión de este temita del, claro. del multiverso y de las cosas, y es como que, ok, vámonos un rato a la Tierra, por favor. A ver realmente. Y es lo que les comentaba, o sea, los Scrolls en un solo episodio de una sola hora me parecieron los mejores villanos por excelencia que ha tenido hasta ahora Marvel, después de Thanos. Porque es que Kang no me representa a mí absolutamente nada en este momento. Sí, yo sé que promete ser una amenaza, que promete serlo, porque bueno, ya conocemos al personaje. Claro, es Pero que realmente tenemos que, en cuanto a analizar un villano dentro de la pantalla o de las series, tenemos que hacer un lado el cómic, ponerlo a un lado y concentrarnos en lo que nos está mostrando en la pantalla. exactamente. Entonces, si nos Entonces, vamos en Kang, pues lo todavía que nos mostraron en la pantalla no es nada, porque no sabemos quién es Kang. todavía no es suficiente. O sea, no me sirve de nada que me digas,
ay, pero es que él lo ve todo, él está en todos lados y que me muestras a Loki asustado por él ¿Pero por y qué? que ni siquiera el ejercicio de Quantum Mania, que a pesar de que el actor lo hace bien, de que resulta Sí, intimidante en su ejercicio como actor para el personaje, en realidad el rol del personaje no me dice nada. Es como que, ok, ¿y tú qué? O sea, sí, o sea, me a ver, te parece más bien un derrotaron unas villano hormigas absurdo, fastidioso. gigantes. Sí, sí. No tengo no tienes tanta credibilidad. Y Eh, nada más para ir cerrando el tema de Secret Invasion, con lo que has visto hasta ahora, ¿hacia dónde tú crees que vaya a llevar la historia? Porque como bien dices, estamos en un momento de multiverso y de variantes y de líneas de tiempo. Y Secret Invasion pareciera que está como alejado, ¿no? De todo lo que estamos viendo ahora en Marvel. Entonces, ¿dónde tú crees que llegue a parar esta historia o qué? Si de inicio algo o termine simplemente en el último episodio. bueno, a todas luces, esta serie tiene para desembocar en tres puntos. La primera, que creo que sería la más obvia, de Marvels. Claro. Eh, Quizás nos conduzca hacia The Marvels. La otra, posiblemente, sea Armor Wars. Ujú. Y mi tercera opción sería que desembocara directamente en una de las películas de Avengers, pero lo veo muy lejano como Sí. para que Secret Invasion tenga alguna relevancia directamente con ese momento. A todas siento que, como había comentado una vez, la idea de haber anunciado dos películas de los Vengadores, que eran Secret Wars y Kang Dynasty, me parece a mí que es que quieren irse por dos vertientes al mismo tiempo. Entonces, ¿están construyendo dos cosas al mismo tiempo? No lo sé. Sin embargo, me es posible pensar que esta historia de los Scrolls va a llegar a su punto álgido y que va a haber una resolución, quizá no en un futuro cercano, pero sí se va a empezar a construir en esta nueva fase 5, que me parece, por los proyectos que se han anunciado para esta fase, se va a alejar un momento del tema multiversal, a excepción de Loki, y se va a concentrar en otra cuestión. Entonces, bueno, realmente no te podría precisar hacia dónde va, sino hacia dónde podría ir, porque no es nada seguro. Claro. Yo me veo más así yendo a que, o creería que sería mejor que Armor Wars terminara siendo una película. No sé si de Vengadores o simplemente ahí como encapsulando los personajes que están actualmente en la serie simplemente y culminarlo a lo grande, pero sin irnos tan grande. No sé si me doy a entender. Eh, Posiblemente, y se me olvidaba, y realmente no tengo conocimiento de si es en esta fase, los Thunderbolts. claro. También podría ir por esa dirección. Sí, claro, sonaría más a un proyecto similar a Suicide Squad con Starro, ¿no? Que es como un evento aislado del gobierno y decir, a ver, ustedes lo van a manejar, va a ser así por abajo de la luz, no vamos a saber, y ustedes lo van a manejar. Y tendría bastante sentido, y creo que embonaría muy bien con toda esta historia, que sabemos que los Scrolls no son cualquier amenaza, ¿no? Y lo estamos viendo dentro de la serie, no son cualquier amenaza y creo que el potencial que está mostrando dentro de la misma serie es bastante agradable y creo que sería muy buena idea como tú lo mencionas y a lo mejor por ahí va el asunto, porque si nos ponemos a pensar, meter otro conflicto para los Thunderbolts dentro de varios, de ya dos conflictos que hay en Marvel, pues ya sería como que No, meter más y eso más. sería llover sobre mojado, realmente, Claro, porque es que ya hay demasiadas tramas abiertas. exactamente. Entonces lo veo más coherente y me agrada esa idea. Sin salirnos de Marvel, pero como que yéndonos ahí un poquito cerca, hemos visto imágenes del set de grabación de Deadpool 3. Entonces, la verdad es que hemos visto cosas bastante interesantes. Y para empezar, pues vamos a hablar de lo más llamativo, ¿no? Vemos a Hugh Jackman con ese traje que todos hemos querido ver y hemos pedido y hemos rogado y que por un momento, después de que termináramos de ver Logan, dijimos, bueno, se acabó la lucha, lo intentamos y nos Pero no se rendimos, pudo. pero no se pudo.
tú sabes todo lo que hemos tenido que esperar nada más por un Exacto. traje amarillo. Sí, sí. O sea, no se cree, pero ciertamente es como un regalo para la vista que sobre todo hayan mantenido a Hugh Jackman porque sabemos que en principio el personaje quizás no sea, vamos a decir, físicamente parecido al Logan de los cómics, eso es algo que ya se sabe, pero que Claro. independientemente de, ya está demasiado vinculado y lo ha hecho tan bien y lo ha hecho suyo. O sea, Hugh Jackman ha hecho a Logan en el cine un personaje suyo. Y Claro. realmente a mí me cuesta poder ver a otro Logan, o sea, a otro actor como Logan. Y me parece que es un acierto que Ryan Reynolds haya podido lograr que Hugh Jackman volviera como Wolverine. Ahora, nunca he visto de la dinámica entre este personaje con Deadpool en la pantalla grande. O sea, me parece que todavía es algo desequilibrado, pero va a ser muy interesante de ver porque también puede entregarnos a una versión muy diferente de la interpretación que Hugh Jackman acostumbra darle a este personaje. Y digo diferente no porque lo vaya a hacer mal, ni porque ahora sea un personaje chistoso, sino diferente porque se sale de su zona de confort. Entonces me emociona mucho nada más por eso, por ver cuál va a ser la dinámica de estos dos personajes que, ok, en el cómic puede que sí funcione, pero en pantalla va a ser algo sumamente interesante. Sí, y algo que sin duda queremos ver es como que lo que más nos llama la atención desde ahorita, ¿no? Para la película. Que después, ¿no? Podemos entrar y meternos a diferentes cosas, que si la TVA, que si ya se va a unir con el MCU, de qué manera van a llegar, por qué Logan tiene el traje, cómo se encuentra con Deadpool. Pues son cosas que van a ir añadiendo, ¿no? A nuestras expectativas antes de ver la película. Pero de momento lo que más nos interesa es la interacción entre ellos dos. ¿No? Y el Es que lo que está a la vista, que es lo que está a la vista, nada más, bueno, obviamente, y cosas del set, porque inclusive había rumores de que parte del elenco original de X-Men iba a estar en la película, pero evidentemente esto es como que teorías conspiranoicas que no podemos confirmar ni desmentir ni hacer nada con eso, sino hypearnos, y la verdad es que ya yo no me quiero hypear porque no me quiero dar como esa emoción de, oh sí, mira, los X-Men y no sé qué, y resulta que no es tan así. Entonces, claro, traumas que me dejó Multiverse Madness, pero ni modo. bueno, como dices, no podemos no hablar de cosas que no vemos, pero sí podemos hablar de cosas que sí se ven. Y cosas que se ven en las imágenes es que hay cosas como destruidas, entre ellas el logo de 20th Century Fox, ¿no? Que es lo que Sí, más no, llama la atención y que va a ser rápidamente, evidentemente una parodia, o claro. sea, una referencia, una parodia de referencia al hecho, a lo que obviamente todo el mundo sabe, ¿no? Claro, y entendemos que es parte de la esencia del personaje de Deadpool que rompe la cuarta pared. Entonces pasa este fenómeno que no solo él lo hace, sino la misma película también hace esta función de romper la cuarta pared. Y entonces, pues ya sabes más o menos por dónde va el asunto. Pero yo quiero decir que esto no es que sea una teoría, sino yo creo que es más cantado, ¿no? Creo que es más que notorio que esto es parte de una escena en el vacío, ¿no? Como lo vimos en la serie de Loki, Sí, porque sí, sí, se tiene teoriza bastante que sí. la misma dinámica, o sea, la misma forma de presentar el escenario con estos artículos como cortados, como abandonados, ¿no? De esta serie de mundo utópico. Entonces, creo que va por ahí, ¿no? Donde inclusive todo es posible, porque dentro de la misma serie de Loki, te da a entender que el universo de Marvel es un compendio de muchas cosas y que realmente el vacío es ese punto donde tú dices, ok, aquí cualquier cosa es posible. De claro. repente te pusieron un helicóptero que evidentemente es el helicóptero de Thanos, que obviamente haber puesto esa cosa en una película de los Vengadores hubiese sido extremadamente ridículo, pero sabemos que existe porque Marvel Studios o el MCU no lo ignora. En alguna realidad, en algún momento, Thanos sí se montó en un helicóptero, Y su helicóptero eh, decía Thanos. y su helicóptero decía Thanos. Entonces es como que, ok, vino. En este caso, pues no sé qué razones habrá para que el letrero de Fox haya acabado allí, pero te da a entender que, pues sí, que cualquier cosa es posible. Y creo que eso es lo único que puedo rescatar en este momento del tema multiversal. Que puedes burlar cualquier barrera narrativa
siempre y cuando lo hagas desde un punto de vista lógico y necesario. Es decir, evidentemente sabemos que Disney compró Fox, Claro. y evidentemente eso naturaliza la situación del personaje con respecto a la relación que hay ahora entre los derechos que tenían los personajes de Fox con los que ahora están en manos del estudio, de Marvel Studios más concretamente. Entonces, evidentemente eso es algo que no se va a ignorar y que nos va a ayudar también a pasar de manera orgánica y natural. O sea, posiblemente no haya recast pronto de los X-Men, sino que, mira, sencillamente agarramos el elenco que era de Fox y lo metimos aquí porque queremos, porque podemos y porque la narrativa no funciona para eso. Y porque Pero nos bueno, hay que pertenece. ver realmente qué es lo que pasa. Y es como decir, mira, mira lo que puedo hacer con lo que ya es mío. Exactamente, o sea, sí, sí, o sea, como que, ajá, o sea, Esto es mío, lo puedo azotar, le puedo pegar, los puedo matar porque es mío, ¿no? Y yo creo que va a ir más por ahí, ¿no? Va a mostrar ciertos personajes de Fox. Yo creo que puede ahí entrar algo de los Cuatro Fantásticos, sobre todo de los X-Men, ¿no? No sé si pueden explorar algo de Daredevil, de Ben Affleck, o sea, no lo sé. Yo creería que no es sé, muy no sé si complicado usar a llegarían Ben tan Affleck. lejos. Sí, sí, sí. Pero, pero algunas cosas sí pueden llegar a tocar. eh, o esperaría que lo hagan, ¿no? No, a lo mejor no que me salgan actores, porque no queremos cometer el mismo error que cometimos con este Multiverse of Madness, que va a salir tal, que va a salir este cual, y este qué, y aquí y acá. No, pero sí referencias a ciertas situaciones o películas, ¿no? De este universo de Marvel con 20th Century Fox. Entonces, si queremos a lo mejor, o espero que vaya a haber ese tipo de referencias, pero creo que la presencia de Deadpool y de Wolverine en la película, sabiendo que ahora va a formar parte del UCM, es todo lo necesario para hacerla muy atractiva la película, ¿no? Para que Sí, tenga el cartel, ya de por sí se vende sola el concepto de que por Deadpool supuesto. esté en el MCU, porque anteriormente se creía que era algo imposible por el tono. Eh, de hecho, me da risa porque mis padres no les gusta Deadpool, no disfrutan la película y realmente dicen así como que, ajá, pero ¿qué va a hacer Deadpool con estos personajes? Y es como que, espéralo, espera a ver qué es lo que pasa. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una diferencia de tonos. Y Claro. evidentemente Deadpool se va a burlar de este tono y se va a burlar de todos ellos. Y es como que, o sea, llegué y aguanten. O sea, y la queso. Y, Entonces, y sobre eh, todo que sabemos que el actor, que Ryan Reynolds, no está como, bueno, vengo para entregar mi personaje y salirme y a ver qué hacen con él. No, sabemos que Ryan Reynolds tiene dentro de él como proyecto seguir como Deadpool mucho tiempo, ya sea como está películas muy... individuales o colaborando en este caso con el UCM y tanto que el mismo Kevin Feige como que le dio cierta libertad, ¿no? En trabajar con el guión y con la película, con que hacía ciertas cosas, se entiende, ¿no? Que solamente le dijo, mira, estamos en este camino, quiero que te mantengas en este camino, no me importa cómo vas a través de él, si vas a gata, si vas corriendo, si vas volando, si vas en coche, no me importa cómo vas, pero quiero que sigas el mismo camino. Es todo, Sí, sí. ¿no? Se ve que ya conoce al personaje y no dudaría porque creo que si no lo soltó, o sea, si no lo soltó en su peor momento, yo no creo que hoy, conociendo más y mejor al personaje y habiendo trabajado mejor con él, no creo que lo suelte tan pronto. Es Claro. decir, o sea, Ryan Reynolds conoce a Deadpool, o sea, hizo al personaje suyo y lo ha interpretado de la peor manera posible, pero también lo ha interpretado de la mejor manera posible. Y no siempre un actor tiene esa oportunidad. Es decir, no le pasó a Ben Affleck, no le pasó al primer actor de Hulk, y bueno, Ben Affleck no le pasó con Batman. No ha tenido la oportunidad, ni él tampoco se dio la oportunidad de interpretar mejor a Batman de lo que él cree que puede hacer. En Por cambio, Ryan supuesto. Reynolds con Wade Wilson sí pudo hacerlo. Sí, Porque, bueno, sabemos ese desastre que pasó con los orígenes de Wolverine, que por favor no lo repitamos jamás. Y vio la luz.
vio la luz, o sea, su personaje y su interpretación vieron la luz con una interpretación, una película mucho más acertada. Y me parece que sí, que Kevin Feige vio eso y dijo, haz lo que quieres, porque ya sabes qué es lo que no debes hacer y ya sabes qué es lo que debes hacer. Claro, o sea, tienes tan dominado tu personaje y sabes qué funciona, sabes qué no funciona. Entonces no me preocupa que vayas a cometer un error con algo que has trabajado y que le has puesto tanto empeño por tanto tiempo. Entonces, pues sí es comprensible que le den cierta libertad para hacer este tipo de, o para hacer este proyecto, ¿no? Entonces, pues tendríamos que esperar a que veamos qué es lo que va a pasar. Nada más para ahí como complementar un poco de lo que vimos. Si vemos a ellos dos interactuando o peleando en el vacío, entendemos una cosa, que la TVA tiene participación y que ambos fueron podados, ¿no? O sea, lo Sí, sí, entenderíamos. prácticamente. Se ve, porque en el set se ve Claro, como una especie de enfrentamiento entre ellos dos. Evidentemente carecemos de contexto, pero, y quizás el culpable sea Wade, pero sí, sí, o sea, se ve que es una historia totalmente ambientada y que la participación de la TVA vuelve a coger mucha relevancia. No estoy seguro, pero creo que se dijo que Owen Wilson iba a estar en la película. sí, No recuerdo. sí, no está confirmado, pero sí hay como ese pequeño rumor, a lo mismo que es el rumor de que la actriz que interpretó a Electra en Daredevil de Ben Affleck tenga participación, pero también es un rumor y puede ser Es humo, un, pero bueno, sí, humo del sí, sí, bueno. sí. Entonces, yo creo que nos iríamos más por lo que vemos y por lo que sabemos hasta ahora. Entonces, por eso me atrevo a decir que pareciera que ese enfrentamiento se va a efectuar porque ambos fueron podados, uno antes que el otro. Yo creería que Logan mucho antes que Deadpool, por el simple hecho de que pues, la película es de Deadpool. Entonces, no nos vamos a encontrar en una situación en la que Deadpool esté en el vacío, caminando por mucho tiempo y de repente aparezca Logan, ¿no? Y que Entonces, de hecho se había dicho que esta versión de Logan era una versión anterior a la del Logan de la película, de la última de Logan. claro, buscando darle sentido al por qué Hugh Jackman regresa a Sí, interpretar sí, a claro, obviamente. Wolverine, ¿no? Porque siempre surge la duda, oye, pero ¿cómo si ya se murió esto y el otro? A ver, es antes, es antes de esa película. Ya, Punto. se acabó. No, pero ¿cómo? Es antes, antes, no sé cuántos años, 2029 es Logan, nosotros estamos en el 2023, ¿vales? O 25, no sé cómo manejen los tiempos ahí. Y bueno, la verdad es que no quiero esperar mucho de la película, pero creo que el tener la participación de Ryan Reynolds en este proyecto conjunta con Hugh Jackman y con la aprobación de Kevin Feige da buena espina, ¿no? Tampoco podemos Sí, es correcto. confiarnos porque ya vimos que Kevin Feige ha aprobado proyectos como Quantum Mania y algunas series como Miss Marvel y She-Hulk y tienen su sello de aprobación, pero no el de nosotros, entonces Bueno, tampoco podemos bueno, confiarnos. bueno, 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 bueno. Miss Marvel no la odié. No puedo decir que la había odiado, yo no la odié. Y Hulk, no la odié, pero tampoco me fascinó. Bueno, a ver, tampoco seamos tan permisivos, ¿no? Con lo que nos dan. No Porque, sé, o sea, yo, a pesar de todo, yo sentí que Miss Marvel era un proyecto sólido. Y Hulk sí se tambaleaba. Y bueno, y Quantum Mania para mí sí fue la gota que rebasó el vaso. O sea, me parece que es una película que tenía todo y al final no fue nada. Entonces, ojo, ojo, ¿qué nos está demostrando esto? Que la gente, sobre todo Kevin Feige y todas las personas que están trabajando con Marvel Studios, no están exentos de cometer errores. O sea, uno pensará que por la buena vida que ha tenido Marvel Studios en el cine, uno pensará que esa gente es incapaz de cometer errores, pero quizá temas de agenda, temas de producción, libertades creativas que se puedan tener, ideas originales que no se terminan concebiendo. Bueno, al final todo eso puede crear como consecuencia que algún producto sea no tan atractivo o que se vaya en picada ya en el ejercicio de contar su historia. Sin embargo, aún así yo siento que todavía hay un voto de confianza.
Es decir, a pesar de que sabemos de que Kevin Feige se puede equivocar, de que hay cosas que quizás no sean acertadas, Claro, porque también tienen tampoco él hizo la película, ¿verdad? O sea, sí, claro, por supuesto, también solo se tienen encarga de los ese ímpetu dineros. de crear, por supuesto, de crear muy buenas historias y que al final él también está depositando su confianza en otros creadores de historias. Es decir, sabemos que Kevin Feige no trabaja solo. Él está depositando su confianza en directores, en guionistas, en personas que, bueno, que están poniendo su talento para contar todas estas historias. Y realmente se le puede dar el voto de confianza es porque la producción involucra directamente a Ryan Reynolds. Y vuelvo y repito, Claro. porque él ha cogido a su personaje y porque Hugh Jackman aceptó. Y sabemos que Hugh Jackman cuando dijo que no iba a hacer más de Wolverine era porque no lo iba a hacer más. Y una muy buena razón debió haber ahí como para que Hugh Jackman decidiera regresar. O sea, no sé qué le ofreció Güey, Ryan, pero Ryan estamos Reynolds. agradecidos. Sí, fue como. O sea, no solo va a regresar a ser Wolverine, o sea, se va a poner el traje. O Sí, sea, ¿qué sí, sí. hizo? ¿Qué Y hizo bueno, sí, Ryan el Reynolds? traje. Que por cierto, hay un dato ahí que mucha gente leía ahí en algunos comentarios de, que muy padre el traje, pero ¿por qué tiene mangas? ¿No? Y como, tu amigo, ya tienes el traje. No, pero bueno, te explicamos. Sí, sí, sí. Hugh Jackman tiene ha sufrido bastante tiempo con algún problema de cáncer de piel. Entonces, Ujú. pues no puede estar expuesto al sol tanto tiempo, ¿no? Y parece que, pues muchas de las escenas que va a grabar, pues iban a ser directamente en el sol. Entonces, o quieres el traje original o quieres seguir teniendo a Hugh Jackman para rato, ¿no? Entonces, Sí, yo sí, creo sí. que prefiero tener a Queremos Hugh que nos Jackman dure. para rato. Queremos que nos dure. O sea, Sí. que tengamos las dos cosas. O sea, ya me lo imagino ahí con 40 litros de bloqueador solar en la cara. Entonces, pues ya para qué le queremos poner otros 40 en los brazos. Sí, sí, Y no, por yo la supuesto. verdad estoy bastante satisfecho con el traje. Con el simple hecho de que él haya regresado ya es bastante, Sí, no, este, y verlo en ese traje porque claro, bueno, se extrañaba y se extrañaba a él y por supuesto se ansiaba una caracterización, vamos a decirlo, superficialmente más apegada a los cómics, porque claro, algo que siempre nos quedaron a deber las películas de X-Men fueron sus trajes. O sea, sí. esos uniformes negros, ok, chévere. Quizá De para motociclistas chidos. sí, las vibras domileras que trataban de hacer como estas películas más cool, más oscuras, y obviamente se reforzaban en la vestimenta. Quizá para ese momento, ok, De la época. pero sí, pero por lo menos cuando llegamos a esta época de Días del Futuro Pasado, que no me acuerdo qué año fue, no sé si fue 2014 o si no es que fue antes, ya no me acuerdo, Más o ya menos. para mí como que no había justificación de que siguieran con estos trajes de motociclista. Claro, es que fue como que como que fue su marca de su forma de identificarlos a ellos. A Fox le gustó tanto que dijo, oye, no, esto es parte de nosotros, no hay que abandonarlo. Yo de, a ver, Sí, ya no, estamos en una nueva época, justo lo mismo que tú mencionas, lo he pensado tantas veces como de, lo entiendo en los 2000, entiendo 2005, 2003, por ahí así, lo entiendo, pero ahorita ya no, o sea, no entiendo por qué se siguen no. usando trajes de motociclista negros, no lo entiendo, pero bueno, trataron de ahí como dar un pequeño respiro con primera generación, que los trajes no Que al final estaban terminó también nada siendo mal, una especie de cuestión innecesaria, porque sí, también no empezaron a justificaron, utilizar ¿no? sí, sí, claro, se esforzaron casi al final, pero como que tampoco lograron esa maravilla. O sea, Sí, sí me gustó, por lo menos en Dark Phoenix, los uniformes que tienen al principio, que son como sí, azules como amarillos, sí me muy gustaron. O lindos. sea, estaban muy bonitos. Pero realmente hacía falta ver a ese icónico amarillo en el traje de Wolverine. Y bueno, no queda más que agradecerlo. Claro, creo que ahí pues estaremos disfrutando cuando salgan los cines esta película. Y yo creo que la parte de la publicidad que tiene planeada Ryan Reynolds es que sigan saliendo este tipo de cosas. ¿No? Imágenes del set, que algunos videos detrás de cámaras, o alguna fotografía más con Hugh Jackman, o probablemente confirme algún actor, no lo sé. La mente de Ryan Reynolds funciona de una manera que no comprendemos la mayoría, pero Sí, sí. la disfrutamos, ¿no? Disfrutamos Y que esa ojo, manera de lo pensar. está haciendo en una época un poco polémica, ¿no? Por todo el tema de la Claro, huelga y todo eso. Entonces, como que eso le suma muchísimo más, al contrario de pensar que le bajan, que le resta,
en realidad le sube porque está haciendo una especie de marketing muy descarado nivel Deadpool. O sea, es como que Claro. es algo que su personaje haría. Sí, eso me refiero con que no solo Deadpool rompe la cuarta pared, sino la misma película tiene esta cualidad de también hacerlo y pareciera que la película es un salmón, ¿no? Nadando en contracorriente Sí, de sí, sí, sí. todo el problema que hay hoy actualmente en el mundo del cine y de las series, que todos están rodeados así como de sálvenme, ¿no? Todos los proyectos gritan así porque tienen un montón de problemas, pero Deadpool va ahí nadando, ¿no? Sin problemas y con fuerza Así como, y se ve bastante sólido el proyecto y es como que dices, bueno, una luz en medio de este abismo de problemas con películas se asoma, ¿no? Y bueno, terminando ahí con el tema de Deadpool y de Logan, pues habría que hablar acerca de la competencia. Hablando de nuestro otros amigo del otro proyectos, lado del charco. habría que hablar de su próxima película, ¿no? Que es Blue Beetle. Y vimos un segundo Que tráiler. dicho por el mismo Gunn, esta en realidad es la primera película de un personaje que está reconocido que es del DCU nuevo. Del O sea, Gumbers. Del sí, Gumbers. quizá no es la primera película de un personaje Cronológicamente, ¿no? que lo abre, porque sabemos que ese puesto es de Superman Legacy, pero él mismo reconoce que es la primera película que se ambienta en este nuevo DCU. O sea, que para él esto está válido. O sea, y Claro. que lo que le juega a favor a Blue Beetle es que no es una película que haya que descartar como de repente pasó con The Flash o como le va a pasar a Aquaman, Aquaman, si es que algún claro. día llega a estrenarse. Sí, sobre todo como que entendemos que no va a haber ese tipo, estos cameos que ha habido últimamente en casi todas las películas de DC. Hablamos de Shazam, de Flash, probablemente en Aquaman, que siempre ha habido el mismo Bueno, Black de los Adam. únicos cameos que han podido hacer de Wonder Woman o de Amanda Waller. Sí. Y bueno, Black Adam con Henry Cavill, que fue pues una masacre hacia el actor, ¿no? Fue una, Eso fue un un, tiro al piso y yo no sé claro. quién es el culpable de eso. Creo que sí, tiene nombre, se llama, déjame decir, Dwayne Johnson creo que se llama. O le dicen la piedra, algo así. La- Me suena de algo por ahí que tuvo algo que ver, que estaba muy emocionado con ponerse la pijama, algo así, ¿no? Y que quería agarrarse con el de la otra pijama bonita, no con el de la pijama roja. Pero llegó, o sea, qué descaro, porque llegó hasta un punto en el que en que de verdad Henry Cavill salió a anunciar que él iba a volver como Superman y es como que, ¡Qué marico, eso no triste! se O le sea, hace a Henry Cavill. O lo, sea, eso es cruel, eso fue cruel. O lo, sea, lo, no lo le ves des el video y esperanza te a ese sientes tipo. mal, ¿no? Lo vuelves a ver y dices, no, Henry, si hubieses sabido lo que te iban a hacer, no habrías hecho esto, no habrías aceptado. No, no lo hubiese hecho. Entonces, como que, pobrecito Henry, a mí me da cosa porque él sabe que disfrutaba mucho, o sea, él ama a sus personajes y de Sí, hecho lo veo inclusive con Geralt de Rivia en The Witcher, a pesar de que yo no veo la serie, pero tengo entendido que él ama mucho el personaje y que precisamente su salida se debe a que no estaban respetando el material de la historia. claro. Y me da mucha cosa porque Henry Cavill parece ser, y digo que parece ser porque uno nunca sabe, cónchale, que es una persona muy cero problemática, o sea, Sí, como que es un muy nerdo que se la profesional. pasa en su casa y que le gusta interpretar personajes, sí, es un papucho, pero es una persona que de verdad te da como Pero esa porque su vibra de que profesión se lo disfruta. requirió. Sí, sí. De que realmente él disfruta de hacer sus cosas, independientemente de que mucha gente diga que, ay, pero es que es un mal Superman. Para mí nunca fue un mal Superman. Quizá la historia no ayudaba mucho, pero no, para mí nunca fue un mal Superman. No, Y que bueno, realmente, y ojo, no me vayan a matar, pero es que a mí Superman me parece un personaje cuadrado. Entonces, sí. le quedaba como anillo al dedo. Es el mejor Y cuadrado Superman no por decir que no interpretado tenga en el dimensión. cine. Sí, y Cuadrado no por no decir que no tenga dimensión, sino que es un personaje lineal. O sea, ya todo el mundo Sí, sabe su historia, sabe cómo piensa, sabe el lo que va a hacer. Entonces, bondadoso, sí, sí, ya el sabemos cuáles son sus honesto, el valores. granjero. E inclusive ya sabemos inclusive en qué momento se le sale una rueda a la tuerca y es donde vemos la parte más oscura del personaje. Claro. Pero por eso digo que es más cuadrado. Pero realmente,
Henry Cavill adoptó a su personaje y sí, mira, si hubiese sido posible, a mí me hubiese gustado ver más de Henry Cavill dentro de la piel de Superman. No con Dwayne Johnson en el timón, porque nunca me convenció absolutamente nada de que Black Adam puede ser la nueva cara de DC, porque Me- es así me- como que, güey, o sea, o sea, ¿qué? no, la verdad no. Eres enemigo de Shazam, que ni siquiera Shazam Exacto, es emblema de DC. O sea, ni siquiera él lo es. ni siquiera, Menos ni lo vas a siquiera hacer llega a tú, ser. ¿no? Entonces, sí, sí. Entonces, bueno, me dio mucha cosita, pero bueno, el muerto al pozo y el vivo al gozo, y tenemos este nuevo DCU en camino, y con Superman confirmado, y con Lois Lane confirmado, y con un elenco que cada vez se expande muchísimo más. Pero bueno, Sí. ahorita hablamos de eso, vamos a hablar de Blue Beetle. Y rescatando ahí El la trailer, idea, creo nada más para terminar de decir que no veremos como menciones. Si hacemos una mención de Superman, no será el de Henry Cavill. Si hacemos una mención de algún Flash o de lo que sea referente a algún otro personaje, que lo dudo, no va a ser a ninguno, no va a ser a ninguno de los que ya hemos visto, ¿no? O sea, está en no, peligro obviamente. la continuidad de Aquaman, la de Wonder Woman, la de Superman ya sabemos que no va a seguir, Flash sabemos que no va a seguir, y los demás tampoco, ya ninguno va a seguir. Ah, se todo, sí, bueno, es un poco triste, pero supongo que es necesario. Y ojo, creo que The Flash desaprovechó esta oportunidad que tenía para meter en contexto al espectador en general. Porque, ok, eso lo sabemos tú y yo, y lo sabrán las personas que nos escuchen, porque, bueno, están en sintonía con estos temas. Pero algo que no ha hecho DC, como sí lo ha hecho Marvel en algunos momentos, es dedicarse enteramente al público en general, que no tiene por qué saber de los cómics, o no tiene que por qué saber de dónde sale cierta historia. Sí. ¿Sí me explico? Algo que desaprovechó de Flash, haberle dado concepto, contexto a la gente Creo que de, por eso ok, a mí me gustó y a la mayoría de la gente no. este universo se acabó. O Sí, sea, como que al final tú lo ves y no te deja como esa sensación. claro. Y debió haberlo hecho, pues. O sea, sabiendo que, claro, evidentemente todo esto obviamente es relativo porque sabemos que The Flash lleva muchísimo tiempo filmándose y que quizás la decisión de cambiar o de reiniciar el DCU no estaba tomada todavía cuando ya The Flash había acabado producción. Entonces, depende de muchas cosas también. No voy a ser tan crítico con eso. Pero ciertamente fue una oportunidad que se desaprovechó. Creo que, a ver, yo lo que entendí con The Flash, y mucha gente probablemente no lo entendió, y tiene todo el sentido del mundo, que por la forma en la que contaron la historia, es que al final, cuando sale George Clooney, pues sí te quedas así como de, ¿cómo? A ver, sigo viendo Hola. a Ezra Miller, sigo viendo a esto, sigo viendo el otro, y digo, ok, no entiendo nada, ¿no? Pero yo sí lo entendí porque dije, a ver, ¿por qué me están poniendo este actor? Porque me están dando a entender que nada de lo que se queda aquí va a seguir. Por eso pusiste a cualquier actor, no me pusiste a un actor joven, no me pusiste al que va a seguir, porque me estás dando a entender, pues es que este universo ya no vamos a hablar de él, o sea, ya no vamos a volver a revisarlo, este es otro, ¿no? Pero, Sí, sí, pero, por pero tú supuesto. lo entiendes porque te pones a pensar en eso, ¿no? Porque te tomas el tiempo de decir, ok, pero ¿por qué pasó? Pero pues tampoco es la idea de la película. Creo que en ese tipo de películas sí tienes que ser un poco más explícito, ¿no? Y como que algo que hubiese salvado muy bien a la película es que, por ejemplo, vimos esta escena donde se ven todos los universos, ¿no? Como englobados, así como en especie de esfera. Pues hubiese estado Mm, muy bien un zoom out de ese universo en forma de esfera y de repente ir así, que se va, giramos hacia otro lado y entramos a otra esfera. Aunque no nos muestren nada, pero entrar a otra esfera hubiese sido dándote, magnífico. inclusive esto pudo haber sido mejor explorado y pudo haber sido un ejercicio muy bueno porque sabes que estaba este tema antes de que hubiese un reinicio, estaba esto como el multiverso DC. O sea, como que hubo un momento en el que Warner quiso como que agarrar y meter todo en un saco y es como que series animadas, series live action, películas live action, películas de este y del otro, todos conviven en el mismo plano. O sea, no en el mismo plano literal, sino que, ok, entonces DC es un multiverso donde cada historia es válida, no importa, pueden haber tres Batman y tres películas de Batman contándose al mismo tiempo y no importa.
porque sabemos que cada película, que cada personaje está en un universo diferente. Quizá hubiese sido algo interesante y que esta película pudo haber aprovechado, pero bueno, evidentemente sabemos que no. Ahora yo creo que viendo el tráiler de Blue Beetle entiendo un poquito que pues se va a concentrar en hacer la típica historia de origen del personaje. Sí, sí. eh, y como que, pero no solo llevarlo por encima. Espero, o al menos es lo que yo veo, es que sí tratan de explorar completamente al personaje en sí. Creo que no va a haber cuestiones, ¿cómo decirlo?, cercanas o distintas, ¿no? Que rodean el personaje y que se ve involucrado en un problema de alguien más, como en su momento se vio con Spider-Man Homecoming, ¿no? Que la situación de su villano o de su conflicto se ve envuelto por el problema que dejó alguien más, ¿no? O que No, inicia no, alguien no, más. no creo porque se ve que es una película muy redonda. O Claro, sea, se ve que es una historia de origen, como bien dices. Se ve que es una película que va a ser básica. O sea, y ojo, vuelvo y repito, no necesariamente eso es malo. Em, Quizás lo que se necesita en este momento, una historia sencilla, sin es tantas menos. complejidades, una historia que tenga alma propia, que se sienta realmente como que están queriendo contar una historia y no importa, a lo mejor es la historia de este personaje, Claro. pero no se puede descartar porque ya sabemos que es un personaje que James Gunn sí considera que está dentro del DCU. Y él ha estado estructurando un poco o explicando un poco cómo está funcionando este nuevo DCU. Y parece ser que es un universo ya constituido. Es decir, que pocas van a ser las historias de orígenes que vamos a ver porque ni siquiera la película de Superman va a ser una película de origen. O sea, no va a correr con esa suerte que corrió Blue Beetle. Claro, Blue Beetle nunca había tenido una historia live action. Exacto. Entonces, sí es necesario. En cambio, Sí. Superman, pues ya todo el mundo conoce a Superman, así como todo el mundo Batman, conocía a Wonder Spider-Man. Woman. Sí, Justo sí. hablando de esa cuestión de orígenes, y no sé si estoy mal y te voy a preguntar, a lo mejor tú recuerdas mejor que yo. Recuerdo que James Gunn cuando hizo esta presentación de todos sus proyectos, ¿no? Y dijo, mire, es que va a pasar esto. Recuerdo que él dijo que las cuestiones de las historias animadas iban a ir dentro de la misma línea de las historias que íbamos a ver live action. Es lo que yo recuerdo. Y Creo, o sea, él sí habló algo sobre eso, pero ciertamente estoy igual que tú. O sea, no recuerdo realmente cuánta relevancia dijo que tendrían las películas animadas con respecto al DCU. O si sea, fuese sí sé que así, Ajá. tendría mucho sentido. Porque justo hace un par de años se reinició el universo animado de DC. Y tuvimos película de origen de Superman. Pero ya hay lo que me preocupa un poco es la constitución de una Liga de la Justicia. Porque ya para la segunda, tercera película de este universo ya hay una Liga de la Justicia. Pareciera que Quizá, aún no está Batman incluido, pero ya hay una liga. Y te voy a decir sí, por qué me hace más pensar esto. Porque hablando de cómo se conformó el casting de Superman Legacy, vemos que está el actor, se me olvidó el nombre, a ver, déjame, lo confirmo para no mentirte y pronunciarlo mal. El nombre de Nathan Fillion como Guy Garner. Y vemos ujú, que el actor es maduro, ¿no? No es joven. Y normalmente las apariciones que tenemos de Kyle Garner es de una persona joven, ¿no? Por su personalidad, por cómo es y porque no es el primer linterna en aparecer. Normalmente siempre ujú. tenemos a Hal Jordan o a ay, se me olvidó su nombre. Este, Ay, eh, ah, se me fue. Eh, a Jon Stewart. ajá. Claro, o sea, siempre tenemos normalmente como inicio a esos dos linternas. Y en las historias de las películas animadas, ya vimos el origen de Jon Stewart y vimos a un Hal Jordan consolidado como un linterna verde de muchos años. Entonces, el ver este actor como Guy Garner sí me deja mucho que pensar y decir,
Híjole, no sé si sea lo que estoy pensando, porque el que me digas que Superman Legacy no es una historia de origen, pues me hace más que pensar todavía, ¿no? Acerca de lo que No es una recuerdo historia de origen, vagamente. no es una historia de origen y parte de una narrativa donde ya está constituido. O sea, como que Exacto. aquí James Gunn va a aprovechar que muchas cosas ya estén constituidas cuando Superman da este salto en esta nueva entrega. Entonces, pudiera ser, o sea, te compro la teoría de que quizás las películas animadas están un poco más arraigadas a, a estas nuevas películas de live action, pero quizá pudiera ser eso, o quizá James Gunn también se refería al hecho de que las películas animadas venideras van a tener correlación con este nuevo DCU. O sea, todo está ahorita en un campo muy nebuloso y es fascinante poder teorizar con respecto a DC porque creo que estuvo mucho tiempo en el oscurantismo y no Sí. lo digo solamente en un sentido literal. Em, Tuvo mucho tiempo en un oscurantismo y realmente esta época le sienta bien, este rebirth que está teniendo, realmente me parece fabuloso porque, vuelvo y repito, genera conversación, genera interés por estas cosas y pareciera que es como que, ok, DC, te estoy viendo muy bien, ¿qué está pasando? Y bueno, o sea, realmente, o sea, es algo de lo que sí quisieras hablar, no tanto como le pasa a Marvel, que es como que ya yo no quiero teorizar más de Marvel, pero es por un trauma. En ¿Qué, cambio, con DC sí te gustaría un poco más, porque está como que es el juguete nuevo, es el bebé que viene. sí. ¿Qué te parecería esta forma de manejar la historia? Porque si bien es muy arriesgado, creo que también te daría la oportunidad de hacer tu universo muy grande en poco tiempo, ¿no? Sin saltarnos procesos Es de una forma live herramienta, action. sí es una herramienta para acelerar el proceso, pero yo creo que James Gunn no estaría pensando mucho en acelerar las cosas porque precisamente fue eso lo que nos llevó al desastre, el querer Claro. acelerar y equipararnos a la competencia. Entonces yo creo que por los momentos voy a dejarlo en el sentido de que quizás pudieran valerse de lo que ya está hecho para repotenciarse o quizás las nuevas películas animadas sí tengan alguna correlación mínima o muy directa con las películas live action. Eso, por supuesto, tendría que tener una forma de ser lo suficientemente atractiva, no solamente, no para el público nicho de DC, porque sabemos que evidentemente no es necesario, pero sí para su público objetivo, o sea, de las personas que vayan a sentarse a ver las películas y se vayan a empezar a enamorar de todas estas historias y de todos estos personajes y que no tengan necesidad de recurrir a un fan, o sea, como que no te pregunten a ti, mira, vos, ¿esto de dónde sale? O sea, sino que ellos mismos puedan vivir la experiencia con solamente sentarse en una pantalla y verlo. Sí. Creo que podría ser una idea, ¿no? De que recurrir a ese recurso como lo hace Marvel hoy con sus series live action, que le cuestan muchísimo dinero y también le traen bastantes problemas. Que no quiero decir que una película animada o serie animada no cueste dinero, claro que cuesta dinero, pero pareciera que te trae menos problemas. ¿Por qué? Porque no tienes actores tal cual involucrados más que los actores de doblaje, que los que le ponen la voz al personaje. Entonces no te metes tanto en esos problemas y puedes contar algunas historias que parecieran muy Tienes complejas más libertad, contarlas en, tienes en, muchísima más libertad. en live action. Porque, por ejemplo, yo soy de la idea de que es muy difícil contar y va a ser siempre muy difícil contar una historia de Linterna Verde en live action. O sea, va a ser siempre muy difícil Es o, difícil, pero no imposible. híjole, pero es que yo creo que es tan difícil que por eso mismo tampoco hemos visto un proyecto de Nova en Marvel. Puede ser. O sea, Pero yo lo veo bueno, de esa forma. pero no lo descartan. O sea, por lo menos en Marvel está constituido. Claro, Entonces, como que en el momento en el que Marvel decida hacerlo, ya te ahorraste parte del camino, porque ya está constituido. Ya es un mundo que hemos visto, ya es un concepto que está ahí, que ha estado con nosotros por años.
Y que bueno, la gente también está expectante con respecto a ese personaje. Entonces lo mismo puede ser con Linterna Verde. Y ojo, algo que juega totalmente a favor, que todo el mundo conoce a Linterna Verde, porque también es un personaje súper icónico. Hayas visto una película, hayas jugado un juego, hayas Sí, leído un cómic, lo que sea, la gente conoces conoce a el Linterna personaje. Verde. Sí. Sí, sin duda, pero sí me da esta sensación de pensar justo con este actor cuando lo vi. Yo dije, ok, me da un poco de ruido el que sea ya un actor mayor para interpretar justamente a este Linterna Verde. Si fuese Hal Jordan, no me preocuparía porque entendería que, bueno, me están poniendo un Hal Jordan ya experimentado probablemente, que ya tiene muchos años siendo linterna y que ya cumplió muchas misiones y es un linterna legendario y lo que me digas y mandes, ¿no? Entonces probablemente me pongan un John Stewart como más consecuente, pero ponerme a Guy Garner de esa edad me da mucho que pensar. Sí, no, sí. Bueno, a lo mejor Gunn también se está esperando utilizar a un Hal Jordan que sea contemporáneo, porque bueno, sí sabemos que evidentemente hubo una especulación acerca sobre la juventud del personaje, sobre todo de Superman. O sea, Sí, porque en principio se había dicho que querían un Superman joven, pero bueno, escogieron a este actor que quizás es contemporáneo con Henry Cavill, pero es como que quizás no era necesario que el actor fuese joven, sino darle otro tono. O sea, había que despejar a Henry Cavill de la fórmula, porque ya sabíamos que su historia estaba contada y que evidentemente él era el rostro de un Superman cuya historia, pues, no iba a salir de aquí, ¿eh? no, No iba a no iba a salir de aquí salir esa más. historia. Exacto. Sí, pero Entonces, yo lo veo bien, el que se haya sido seleccionado un actor joven, lo veo bien que, que, porque, que sí, que pues, no es tan joven a comparación de Henry Cavill, porque es que no se llevan tampoco mucha diferencia de edad, pues. Entonces, ujú. como que para mí eso quedó como en una ambigüedad. Quizás no se necesitaba que fuese tan joven, sino un Superman, digamos, que pudiese empezar de otra manera. Sí, Entonces, porque es probable que veamos un Superman que ya derrotó, no sé, al Parásito o a Metal o no sé, algún villano, ¿no? Que muy típico de Superman. Y como dice, como sabemos, es una estrella ya constituida, pues no se nos haría extraño, ¿no? Que fuese, que contaran o mostraran cosas de ese estilo en la película. sí, sí, no, por supuesto. Entonces, quiero pensar que Gunn también aplicará lo mismo para los otros personajes, o sea, ya sea Hal Jordan, Bruce Wayne, em, ¿qué otro? Bueno, anyway, Por supuesto. como que personajes que no necesariamente es que se quiera decir que, ay, queremos contar la historia de estos personajes desde su faceta más joven, sino vamos a decirlo desde una nueva perspectiva. O sea, sabemos que no es necesario contar una historia de origen de Batman, como tampoco es necesario contar una historia de origen de Superman, y ejercicios que ya hemos visto con Spider-Man de Tom Holland y también con el Batman de Robert Pattinson, que son Claro. películas que no necesitaron absolutamente nada empezar desde el inicio para hacer buenas películas con las que la gente conectara y con las que la gente fuese y las viera y, ok, bueno, ¿por qué? Porque es que ya es parte de la cultura popular. Entonces, siento que esto mismo va a pasar igualito con este DCU y que James Gunn simplemente está aprovechando la ola de decir, ok, aquí ya todo existe, aquí no vamos a contar absolutamente nada, salvo lo estrictamente necesario. Yo creo que voy a confirmar la teoría conforme vaya avanzando las películas animadas de DCU porque este recordemos que la película pactada, ¿no? De Batman es Brave and the Bold y nos muestra un Batman con Damian Wayne. O sea, es Eso sí es como el tema, pues, porque porque conocemos a Batman, ¿dónde está pero mucha Dick? gente no conoce a ¿Dónde está Damian. Tim? ¿Dónde está Jason? ¿Dónde está Bárbara, no? Sí, O sí, sea, sí. Entonces, mucha gente no conoce el Robin, que es hijo de Batman. Entonces, claro. es como, ajá, ok, esto sí hay que verlo, analizarlo, pero en su Es momento que se verá. por supuesto, porque si hablamos de Demian, tenemos que hablar de Ra's al Ghul y de Talia al Ghul, Ujú. forzosamente. O sea, Sí, hablar sí. de Demian es hablar de ellos. Entonces, o sea, ya de una sabemos que este Batman ya lleva bastante tiempo siendo Batman. Tanto que hasta Talia al Ghul lo escogió como el padre del heredero de la cabeza de este del demonio, ¿no? Por así decirlo. Y, y entonces
eh, me alimenta más mi teoría, ¿no? Que lo más seguro es que mi teoría se vaya por un caño. Es lo más probable. Es lo más recientemente que me ha pasado desde hace un par de años. Entonces, pero me gusta soñar con esto. ¿Por qué? Porque los proyectos de DC tienen tanto potencial y te gustaría verlos florecer tan bonito Y que hay tanto por aprovechar también. claro, que te Ah, pones hay a mucho pensar por en todas aprovechar. estas cosas. Por ejemplo, algo que no me decepciona ni me entristece, sino como que se pierde uno de los episodios más icónicos y creo que más perturbadores en la historia de Batman con respecto a la relación que tiene con sus villanos más icónicos. Y precisamente es esto, o sea, la relevancia que tienen los Robins que él va teniendo, porque sabemos que Claro, Dick Grayson es como el Robin definitivo que no se quiso quedar con el traje. Pero por luego supuesto. tenemos a, ay, se me olvidó su nombre, Jason. Jason, que evidentemente es el que le sale el tiro por la culata, lamentablemente, y Sí. que DC en los live action ya también nos hizo la misma. Como que vemos películas e historias de Batman donde este suceso traumante ya pasó y es como que jamás se volvió a hablar. O sea, es que Pero ni lo siquiera ha queremos aparecido ver. como... Sí, exacto. Entonces, como que sí, el Guasón le metió los palazos aquí y allá. En Suicide Squad se dice que Harley Quinn fue cómplice y Claro. todo lo demás. Y como que no, en Batman vs. Superman se le ve el traje que está rayado con las risitas del Guasón. Pero ves al guasón y no te da la sensación de que ese guasón le haya hecho eso a Jason, ¿no? No pareciera. Pensarías en Entonces, cualquier otro guasón menos en ese. Entonces, si te des así como, "Oh, híjole, no es porque queramos que Jason es sufra, pero difícil verlo. queremos Sí, ver es esa escena, difícil. Jason. Queremos que te apalen. Y si te puedes creer realmente que Margot Robbie sí le metió palazos a un niño, pero no te puedes creer que Jared Leto realmente lo hizo. Claro. Entonces, y bueno, creo que lo mismo va a pasar por momentos en este nuevo DCU, pues, o sea, se saltaron esta parte icónica de la Sí. historia de Batman. De la Espero que al historia de menos Batman la y cuenten de con Robin. Robert Pattinson. Sería muy Sería lindo. fenomenal, Muy realmente, lindo, sería ¿eh? espectacular. Sí, porque recordemos que el guasón es el guasón, pero lo que le hace a Jason en su momento y lo que le hace a Bárbara también en su momento, le da un plus y le da un lugar muy especial al guasón al medio de todos los villanos de Batman, ¿no? O sea, es como de, Sí, sin sí, duda, sin duda. Bane le rompió la columna a Batman, ok, este... Hiedra hizo Pero esto, está bien. El espantapájaros hizo esto, órale. Pero el guasón hizo esto, ¿no? O sea, y el también Guasón hizo esto. sabe por dónde darle a Batman, Claro. realmente. Es como decirlo, el Batman, Bane para decir quebré al murciélago. Y el guasón decir, a ver, yo quebré a Bruce Wayne. Entonces no sé de qué me Sí, estás sí, hablando. exactamente. Sí, entonces, pues alimento de momento estas cosas, mi teoría. La verdad sería muy feliz si así fuera, pero también me preocuparía porque puede tener muchos riesgos. Creo que tiene muchos riesgos manejar esto así porque no todas las personas les gustan los proyectos animados. O sea, te podrán decir es que la historia va así y así y así. Y es un riesgo porque conozco mucha gente que aunque sean superhéroes, es que es una caricatura, es que no me gusta, es que son animados. Y se Sí, entiende, sí. ¿no? Y creo que ese es Sí, el no, principal riesgo de reduces trabajarlo mucho al así. público. Reduces mucho al público. O sea, es como que Sí, sabes que es una estrategia que quizás solamente tiene una garantía del 100% con los fans de DC. Y es lo primero que rescato. O sea, tendrías que asegurarte de que las personas también se van a sentar a ver esas películas si por realmente llega supuesto, a sí. pasar, de que tienen una injerencia directa con los live actions. Eh, sí, también pienso igual, es una estrategia un poco arriesgada. Yo no la tomaría, pero bueno, es posible. Por O, ejemplo, Vic, te pregunto a ajá, ti, ¿ya viste la película animada de Superman, del hombre del mañana? no, no. Comprobado. No lo hagas, Gon. Gon, no lo hagas. Por favor. O sea, no has visto la de Linterna. O sea, no has visto la de. Creo que Batman Long Halloween sí la viste, ¿no? Mira, las únicas películas que he visto animadas de DC, y no es porque no me llamen la atención, sino porque realmente no ha estado como que en mi línea de prioridades de estarme a verlas, ha sido, la última evidentemente fue Dark Justice League y las dos partes de Batman de Halloween. O sea, que me las Qué senté y me las película, aventé ¿eh? así de lo más random.
y ya, o sea, sin tener contexto de absolutamente nada. Claro. Sí, creo que es pues algo muy arriesgado, ¿no? Entonces ahora creo que aunque me gustaría a mí, prefiero que no lo hagan porque probablemente fracase. Entonces prefiero que todo vaya viento en popa a que fracase. Sí, sí, sí. O sea, yo Déjenme a no mí utilizaría las películas mi animadas universo todavía. animado aparte. Les aseguro que yo sí lo voy a ver. Ah, Pero no, por háganlo bien en supuesto que live sí, action. por supuesto que sí. De hecho, una de las que me gusta más del universo animado fueron las de Los Jóvenes Titanes, o sea, el contrato de Mm. Judas y Contra versus Los Justice Jóvenes League. Titanes versus la Liga de la Justicia. Fueron Te- películas que me gustaron y que Muy yo buena. dije, perro, si DC se decide continuar por un universo animado, realmente creo que la da. Sí, la verdad es que ahí su trabajo no le tengo nada de que reprochar a DC. Y decías, ay, si tan solo lo hicieras así en live action, todo sería tan bello. Pero bueno, creo que alcanzamos a tocar todos los puntos con el Sí, tiempo adecuado. cubrimos la No hay lista. nada más. Tenemos que Por los esperar momentos, a ver los demás episodios de Secret Invasion. A ver cómo termina este asunto. Justo hoy estamos grabando cuando ya salió el cuarto capítulo. Para la siguiente semana, pues bueno, ya estará ya me spoileé, o sea, igualito lo voy a ver, pero ya me spoileé. Sí, está muy bueno el último capítulo. Bueno, es el cuarto. La verdad es que a mí me gustó. Me pareció que cerró muy bien. Abrió muy bien el episodio. Y tiene lo que se necesita. O sea, muestra lo que se necesita mostrar. No exagera. Tampoco nos deja sin poco que ver. Y está bien el episodio. A ver por Lo dónde veré termina mañana. esto. Vale. Pues bueno, gente, no tenemos nada más que agregar. Al final nos lo aventamos nosotros solitos nada más. Lo predije. Sabía que debíamos empezar. Lo sabía. Y bueno, amigos, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Esperemos estar de vuelta la siguiente semana. Y bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Si nos escucharon, si les gustó el episodio, por favor dejen su like, compartan, suscríbanse, denle clic a la campanita, por favor. Y probablemente la campanita suene a veces una semana y la otra semana a veces no. Pero les prometo que sí va a sonar. Les prometo que va a sonar porque va a sonar. Trataremos de que suene. Claro, vamos a tratar. A lo mejor y nada más subo un video así yo como de gracias por venir a ver qué subí. Pero voy a hacer que suene esa campana. Muchas gracias. ¿Algo que tengas que agregar, Vic? No, bueno, por los momentos más nada. O sea, cubrimos las bases. Perfecto. Pues bueno, amigos, muchas gracias. Recuerden que estos los fans del cómic, donde los fanáticos son los protagonistas. Que se la pasen bien, que tengan muy buena semana. Nos estamos viendo. Chao.